vamos a ver más a detalle lo que es un string o también conocido como cadena de texto, ¿no? Decimos que una cadena de texto, pues es una secuencia de caracteres alfanuméricos que representan un texto, ¿no? Y dijimos que se pueden escribir entre comillas dobles, triples o sencillas, ¿no? A grandes rasgos. Ya esto ya Sí. lo vimos. Luego, vamos a ver cómo podemos acceder a los elementos de una cadena de texto. Para ello, lo primero que tenemos que decir es que cuando nosotros tenemos un texto, cada una de las letras o de los caracteres que tiene asociado tienen un valor específico. Aquí en la imagen de la derecha vemos, por ejemplo, la cadena de texto Python, ¿no? Y primero, si nos fijamos en la parte de donde dice índice positivo, vienen los números del 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Esto qué significa? Que para cada letra viene asignado un número específico. Es decir, la letra P tiene asignado el índice 0, después la Y, el índice 1, después la T, el índice 2, y así hasta terminar con la N, que es el índice número 5. Así es como están ordenadas los elementos de una cadena de texto. Ese es primero con un índice positivo. Lo importante a resaltar aquí es que siempre los caracteres empiezan a ser asignados con el número 0, no con el número 1. Eso pasa muy recurrentemente en programación, que los índices siempre empiezan como en 0, no en 1, ¿no? Entonces eso es un detalle importante que hay que resaltar, que siempre empiezan los índices con el número 0. Y ahora, aquí en el segundo renglón, vemos un símbolo como que medio extraño, ¿no? Dice C y luego corchetes y en medio la letra I. Y dice esto, devuelve el carácter de la cadena C con el índice I. Es decir, ¿esto qué significa? Significa que si nosotros ejecutamos esta instrucción en Python, es decir, si asignamos con una variable C una cadena de texto, por decir Python, y le agregamos corchetes y algún número, por ejemplo, podemos agregar 2, lo que nos va a devolver el elemento I de la cadena. Por ejemplo, en nuestro caso, si le metemos el número 2, nos va a devolver la letra T. Entonces, si quieres esto, mira, lo vamos viendo en el código. Aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la variable C, le asignamos la palabra Python y aquí te das cuenta, viene en un comentario la palabra Python, ¿no? Y en esta primera línea viene como los índices que tiene asignada cada letra de la palabra, ¿no? Y Sí. decidimos que empezamos en 0 y terminamos en 5, ¿no? Y ahora vemos lo que decíamos hace un rato, ¿no? Si nosotros ponemos C, corchetes y cualquier número dentro de 0 y 5 nos va a devolver una letra, ¿no? Por ejemplo, decimos el 3, ejecutamos y lo que nos devuelve es la letra H, que Ujú. justo es el índice 3, ¿no? Que vemos aquí, está asociado a la letra H. Y esto lo podemos ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, 9, por ejemplo, 4, perdón, y nos devuelve la letra O. Pero también hay otra cosa interesante, y es lo siguiente, que así como tiene índices positivos, también la palabra tiene asociados índices negativos. Pero cuando se trata de índices negativos, empezamos al revés y con el -1. Aquí sí no empezamos con el 0, sino con el -1. Y Ujú. empezamos desde el último carácter de la cadena de texto. Es decir, este último carácter tiene asociado el número -1 y de ahí va hacia la izquierda reduciendo, ¿no? -2, -3, -4, -5 y -6. Y es algo muy, muy, muy parecido. Y lo mismo aplica si nosotros queremos usar esta elemento, identificar un elemento de la cadena con un índice negativo, también lo podemos hacer. Y lo vemos en el código, ¿no? Es decir, si queremos identificar un carácter de nuestra palabra, hacemos lo mismo, ponemos C, corchetes, y luego podemos poner, por ejemplo, -2, ¿no? Y nos da la letra O, que justamente es el -2 al que está asociado la letra O. Funciona de manera muy similar. Entonces, hay dos maneras en que puedes usar este elemento, ya sea con los índices positivos o con los índices negativos.